En muy poquitos días se celebra la fiesta de la Politécnica. Un poco más allá miramos ya ese Jueves Santo en el que, desgraciadamente, fuera de nuestra provincia es una llamada para los jóvenes por el ya famoso botellón de ese día. El alcohol sigue presente entre la juventud y queremos hablar hoy de cuáles son las consecuencias de consumir de forma masiva esta droga, que está considerada como tal y que está aceptada socialmente, pero que sin embargo pues parece que no ponemos la prevención necesaria para que los jóvenes elijan otro ocio alternativo. Así que Escuela de Familia va centrado en esto. Padres, madres, familiares que estén escuchándonos en casa, pues muy atentos a los consejos y a los recursos que van a poner a nuestra disposición desde la Liga para la Educación y desde la persona que me acompaña hoy, que sabe mucho del tema, Miguel Ángel Ortiz, que es coordinador del Plan Municipal sobre Drogodependencias de aquí de Zamora. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, Eva, ¿Qué tal estás? Muy bien, Muy bien. Encantado de estar aquí. Pues nosotros de tenerte por aquí. ¿Cómo prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en nuestros hijos? ¿El alcohol es una droga? El alcohol es una droga y bueno, si oímos a las personas que han estado afectadas por un alcoholismo o a muchísimos profesionales, nos dirían, concordarían todos en que probablemente sea la droga más peligrosa. De hecho, hace poquito la Federación de Asociaciones de Castilla y León de Alcohólicos Rehabilitados nos decía y nos recordaba que más de un 90% en síndrome de abstinencia podía ser mortal, que esto nos dejaba así muy afectados, pero que tenemos que recordarlo. Sí, el alcohol, no solamente el síndrome de abstinencia es un síndrome que tiene que venir apoyado médicamente, ¿no?, sino que en la rehabilitación, por ejemplo, del alcohólico, tú fíjate la dificultad que conlleva tener un bar en cada esquina, cosa que en alguien que haya consumido otro tipo de sustancias, pues de alguna manera muchas veces, como parte de su rehabilitación, se abstiene de ese tipo de contextos donde se consume. Para un alcohólico es muy difícil, porque lo tiene muy disponible. Sí, cierto. Estaba pensando ahora en el tabaco, cuánta gente dejó de fumar con la ley, porque precisamente en los establecimientos no puedes fumar, esto no pasa con el alcohol. Está ahí permanentemente, claro, ¿no?, en nuestra vida. El alcohol está muy integrado en nuestra cultura, muy integrado. Realmente hay unos intereses económicos muy fuertes detrás, muchos puestos de trabajo y muchas familias que también de alguna manera viven de eso. Y bueno, en general está muy banalizado, está muy normalizado, y esa es la dificultad que tenemos a la hora de trabajarlo, porque parece que la información está disponible, que todos sabemos que el alcohol conlleva muchos riesgos, que está, según la Organización Mundial de la Salud, relacionada con el 6% de toda la mortalidad, y en un margen creo que de 20 a 39 años se eleva a un 22%, o sea, hay mucha causalidad en la mortalidad relacionada con el alcohol. Pero de alguna manera está muy banalizado. Esa información está ahí, pero esa información no termina de calar, no termina de visibilizarse. Parece que el alcohólico no es un drogadicto, parece que el alcohol no es una droga, y claro que lo es y que tiene sus consecuencias, que no son solamente el desarrollar un alcoholismo, sino que, por ejemplo, un 35% de los accidentes de tráfico que son mortales vienen con el alcohol detrás. Son cifras que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la situación? Estamos haciendo una radiografía a nivel global. Si nos centramos en las edades de los jóvenes, que estamos sobre todo bueno, pues pensando en ellos cuando hacemos, en niños, en jóvenes, cuando hacemos esta sección, hoy en concreto en la juventud. ¿Cuál es la situación ahora mismo, no sé si en Zamora o en España en general, entre los jóvenes? Sí, el panorama, no te hablo un panorama exclusivo de Zamora, es un panorama de Castilla y León, es un panorama de España. El alcohol es una sustancia muy consumida en el mundo, muy consumida en Europa, y España en uno de esos primeros puestos de consumo de alcohol. ¿Es un problema de los jóvenes? No, es un problema que de alguna manera los jóvenes heredan de los adultos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se estigmatiza o parece que de alguna manera la juventud, ¿no?, viene de alguna manera con un vicio, y para nada. La juventud de alguna manera lo que hace es heredar un sistema de valores en relación al alcohol, porque de alguien lo han aprendido. El alcohol se lleva mucho tiempo relacionando al ocio, relacionando a las celebraciones,
relacionando a los festejos y sobre todo el consumo abusivo de alcohol. Entonces los jóvenes de alguna manera hacen eso suyo y digamos que la línea roja, lo que más nos puede preocupar lógicamente son los menores de edad, ¿no? Porque los menores de edad sí que de alguna manera están en una situación mucho más vulnerable, no han finalizado su proceso de maduración, están construyendo su identidad y de alguna manera el efecto y los riesgos van a ser mucho mayores en los menores. Las estadísticas, ¿qué nos vienen a decir? Nos vienen a decir que hay un porcentaje muy significativo que comienza ya el inicio del alcohol con 13 años y medio. Fíjate que hablamos de que son niños todavía. Que con 15 años ese porcentaje significativo también tiene un consumo de cannabis y que empieza a haber las primeras borracheras. Claro, estos datos ¿a qué nos invitan? Nos invitan un poco a ver cómo abordar todo esto y cómo de alguna manera ver los riesgos que tiene el alcohol en nuestros menores. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción hace poco hacía una campaña en la que daban los datos, ¿no? Creo que decía 435.000 menores han consumido alcohol durante todo este mes, ¿no? Pero esta es la mala noticia, o la mala noticia es que no hacemos nada al respecto. Realmente no hay una percepción de riesgo, no hay una visibilidad del problema que supone, ¿no? Cuando es un problema que tiene pues un calado igual que la violencia de género o que los accidentes de tráfico o que la desigualdad. Igual nos hacen falta de alguna manera visibilizarlo igual que la violencia de género, ver los datos que continuamente hay todas las semanas, todos los meses, para darnos cuenta de que tenemos que hacer algo. ¿Quiénes tienen que hacer esto? Esto es importante porque no se trata de pasar la pelota de unos a otros. Se trata de ver que los factores de riesgo y de protección están un poco en todos los segmentos de la sociedad. Las instituciones tienen una responsabilidad clara, tienen que dotar de recursos para que haya programas de prevención y de alguna manera en las escuelas es muy importante que haya programas de prevención, es muy importante que las familias acudan a los programas de prevención, que haya prevención en el ocio y el tiempo libre, que es donde los menores de alguna manera se están iniciando en ese consumo. Es importante que haya programas de reducción de daños, es importante que haya un abanico de programas y las instituciones tienen que ponerlos ahí. Así como que es importante el control de la oferta y una ordenanza municipal y es importante que de alguna manera se aplique. Pero es muy importante también que las familias se impliquen y que esos centros escolares desarrollen los programas de prevención y que todos de alguna manera no simplifiquemos y pensemos que solamente las instituciones o los padres o los centros escolares son los responsables. Tiene que ir un poco al hilo de que todos empujemos. Hablábamos de que el consumo masivo, además, esa es la fórmula, ¿no?, de consumir alcohol en la juventud, de una forma masiva, me refiero a unas cantidades muy grandes en muy poco espacio de tiempo, sí. Y decíamos que tenía unas consecuencias porque son menores de edad, porque todavía se están desarrollando. ¿Cuáles son esas consecuencias a nivel mental, de salud, social? ¿Cuáles son esas consecuencias, Miguel Ángel? El patrón de consumo ha cambiado, no es un patrón mediterráneo. El patrón mediterráneo podríamos decir que es el que, bueno, pues el que ha habido toda la vida. Nuestros mayores que se iban, se tomaban su caña o su vino y tomaban su pincho, su tapa, ¿no? Todo lógicamente dentro de unas medidas es sano o deja de serlo, pero sí es verdad que el consumo que está espaciado y que se está comiendo tiene unos efectos muy diferentes a este patrón nórdico, que es el que de alguna manera sobre todo se ve en lo que llamamos botellones, ¿no? Es un consumo de mucho alcohol en muy poquito tiempo. A ver, ¿hablamos de los botellones o hablamos de las salas de fiesta? Donde también igual hay jóvenes que los fines de semana pues se tiran 6 o 7 horas y hay un montón de copas que se tiran por delante, ¿no? Sin que hayan comido nada y simplemente, bueno, pues una copa detrás de otra. ¿Qué consecuencias tiene esto? En los menores el precio es alto. Cuando trabajamos todo esto en los programas de prevención con los jóvenes no suelen ser sensibles a ver que puedan desarrollar una drogodependencia o un alcoholismo, y es real que igual no van a ir por ese camino. Pero sí que, como te apuntaba antes, por ejemplo, un 33-35% de los accidentes de tráfico vienen relacionados con el consumo de alcohol y de la conducción, o de subirse a un coche donde el conductor ha bebido, ¿no? Si no es que ese coche encuentre a alguien por el camino y esa persona no vuelva a casa.
está relacionado con las peleas, con la conflictividad, con el fracaso escolar. Date cuenta de que el sistema nervioso de nuestros menores hasta los 18 años no ha madurado completamente y ese consumo de alcohol va a ser un precio. Y sobre todo, nuestros adolescentes lo que buscan de alguna manera es crear su identidad, es buscar quiénes son fuera de casa, ¿no? En casa eres el hermano pequeño, el mayor, el mediano, pero cuando tú sales fuera buscas construir esa identidad que viene también gustando al otro género, gustando, ligoteando. Yo creo que todos hemos vivido eso. Si una sustancia se pone de por medio, va a estar mediando. De alguna manera, igual va a necesitar esa sustancia para desinhibirse, va a necesitarlo para conocer gente, va a necesitarlo para tener un determinado rol en su grupo. Quiero decir, va a estar mediando y va de alguna manera a evitar que esa persona desarrolle unas habilidades que luego van a ser muy importantes en su vida. Así que esto a nivel social, y como decíamos, a nivel de salud, hablamos de accidentes de tráfico, de peleas, de conflictividad, que esto efectivamente y desgraciadamente también hemos visto a veces finales fatídicos. Tenemos que tener todo esto muy en cuenta y nuestra visión o nuestra vista está puesta en esa prevención que hablábamos, que es difícil cuando en una sociedad en general no tenemos esa visión del riesgo y de lo que puede provocar el alcohol. ¿Cómo hacemos esta prevención para que sea eficaz y de verdad empecemos a cambiar todos nuestra mentalidad? Claro, lo primero tenemos que asumir que esto es un problema de todos y que es un problema de los adultos. Si los jóvenes de alguna manera han aprendido este modelo de nosotros de alguna manera somos responsables en revertir todo esto. Quiero decir, ¿de qué le sirve a un padre cuando empieza a negociar la hora de vuelta de su hijo, que cuando sale a las 8 de la tarde y no sabemos a la hora que va a volver, le diga, oye, a ver qué haces? Quiero decir, eso le va a servir muy poco a ese padre. ¿Qué es lo que hay que hacer? De alguna manera lo que hay que hacer es informarnos y acompañar en esto a nuestros hijos. En este caso me estoy centrando en lo que es la prevención familiar. Los programas de prevención familiar están para ayudar a los padres a desarrollar esta función. Es importante que haya una tarea en la que todo esto no se deje simplemente al descubrimiento del chico en el grupo, porque el chico se va a encontrar con muchísima presión de grupo a consumir. Entonces, de alguna manera, los chicos, si ya nos ocurre a los adultos que nos cuesta afrontar el rechazo cuando decimos un no a algo, los chicos todavía son más vulnerables a esto. Le cuesta mucho que el grupo lo rechace o lo considere un pringadillo, pues porque no hace lo que hace el grupo, que muchas veces sí entra el tema de beber, ¿no? No todos, porque es verdad que hay jóvenes que son muy saludables y hay jóvenes que saben decir no, pero de alguna manera ese no, de alguna manera, tienen que aprenderlo. Ignacio Calderón, el presidente de la FAD, ponía un ejemplo que es muy vistoso. Y a mí cuando lo oí me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, nuestros hijos salen a la calle y van a afrontar un riesgo. ¿Están preparados para ello? Imagínate que sale tu hijo a la calle y se encuentra un león. ¿Qué haces? Claro, aquí es muy difícil encontrarse un león, pero si te vas, por ejemplo, al África, seguro que en más de un poblado el niño, si sale a la calle, se puede encontrar un depredador, se puede encontrar un león. Seguro que su padre se ha buscado la vida para que sepa qué hacer si hay un león, ¿no? Si aquí, por ejemplo, nuestros hijos, cuando salen y salen por primera vez solos, tienen que saber cómo cruzar un paso de cebra, o salen en bicicleta y tienen que saber lo que es las normas de circulación, y los padres ponen mucho empeño en que no le pase nada a ese hijo, en esto tiene que ser igual. O sea, de alguna manera hay que hablar del tema del alcohol, porque cuando ellos de alguna manera tengan esa presión de grupo o tengan el alcohol delante, tienen que tomar una decisión de qué van a hacer. Igual no se trata de la abstinencia, aunque tenemos que tener claro que con menos de 18 años legalmente no se puede consumir alcohol en este país. Pero de alguna manera lo que buscamos no es tanto la abstinencia, sino que haya una toma de decisiones, que de alguna manera sepa lo que se juega, porque hay muchos intereses detrás de que se consuma alcohol. Y en los menores el precio es muy alto. Entonces, los padres tienen que acompañar en ese proceso de maduración a los hijos, tienen que comunicarse, no es algo que tenga que quedar callado. Aquello que callamos, de alguna manera, es como si no existiera, no lo vemos, pero está ahí. Entonces, hay que acompañar, hay que comunicarse, hay que hablar de todo esto, hay que posicionarse en la familia. Las encuestas nos dicen
que los mismos chicos, cuando se les pregunta, dicen que en relación al alcohol, solamente un 30% de los padres se percibe que tengan un posicionamiento claro de que no se puede consumir alcohol. Un 30%. Si hablamos de la sustancia del tabaco, eso sube a un 70%. Quiero decir, ahí vemos claramente cómo frente al tabaco, o sea, tenemos muy claro las cosas, pero frente al alcohol igual no lo tenemos tan claro. Claro, si el chico ha visto en la familia el alcohol relacionado a la celebración, eso no es bueno tampoco. Igual tenemos que posicionarnos en la familia y ese tipo de cosas, tenemos que decidir qué hacemos con ellas. El tema de negociar con el chico, esa autonomía, esa responsabilidad que va teniendo en función de que sea más o menos responsable, eso es muy importante. Nosotros, nuestra experiencia en los programas de prevención familiar, donde vemos que más cuesta es en el tema de las normas. A las familias les cuesta mucho poner normas. Hemos pasado de un modelo de padres muy autoritarios, de se hacen las cosas porque te lo dice tu padre y casi de hablarle de usted, a padres donde les cuesta mucho decir no y les cuesta mucho de alguna manera poner una norma clara a sus hijos. Desde la Oficina del Plan Municipal de Drogas tenemos una campaña que venía a decir ¿en qué plan te pones con tu hijo? ¿En plan colega? ¿En plan juez? ¿En plan dueño de la pensión? Bueno, tenemos un plan y tenemos una serie de programas que te podemos ofrecer, porque es verdad que muchas veces para los padres y para las madres poner una norma y poner un límite supone afrontar el rechazo de ese amor del hijo, y muchos de alguna manera tienen una serie de dificultad con eso. Sin embargo, es muy importante, porque un adolescente necesita límites para poder madurar, necesita límites para poder crecer. Se supone que un adulto tiene esa capacidad de ponerse los límites a sí mismo, pero ese adolescente va a estar experimentando continuamente con los límites. Y ahí necesita unos límites muy claros para que pueda madurar y para que pueda afrontar los riesgos. Así que esa intervención, ese acompañamiento tiene que empezar necesariamente en casa, hablando del tema, poniendo las cartas sobre la mesa, enseñando a qué se va a enfrentar, un día va a llegar este momento, para que él tome una decisión lo más responsable posible y haciéndole ver esos riesgos que está corriendo, aunque al final va a tener que decidir él, pero tenemos que acompañarles. Normas en casa, y si no sabemos por dónde tirar, tenemos recursos institucionales para tirar de ellos. Sí, sí. Tenemos que tener claro que hay que formar, hay que dar capacidades a nuestros jóvenes, y para eso las familias, pues de alguna manera, es importante que acudan a los programas de prevención. Los programas de prevención muchas veces son programas donde al reunirse un grupo de padres, muchas veces entre ellos simplemente compartiendo encuentran las respuestas. Oye, porque yo tengo una dificultad, fíjate, con el tema de la negociación del límite, de a qué hora viene, porque es que cada vez quiere venir más tarde. Oye, pues yo la dificultad la tengo en que se siente a ver si hace los deberes o no se hace los deberes, o que colabore en casa. O sea, muchas veces entre los padres ellos mismos hablando, porque se crea un clima donde están muy a gusto, bueno, pues compartiendo construyen, y donde no llegan hay un profesional que le va a decir, oye, pues nosotros os podemos aportar esto, esto y esto. Los programas de prevención en Castilla y León están en un modelo que se llama el modelo escalonado de prevención familiar. ¿Eso qué significa? Significa que no hay un solo programa de prevención familiar, sino que dependiendo de las necesidades de esa familia, vamos a ofrecer un programa diferente completamente. No es lo mismo, por ejemplo, el programa Moneo, es un programa que nosotros tenemos simplemente para los padres que tienen hijos en edades entre 9 y 15 años, es un programa muy sencillo, que son 5 sesiones, a un programa, por ejemplo, como el Fénix, donde el chico puede tener algún coqueteo con alguna sustancia o incluso puede tener estar rayando un diagnóstico de drogodependencia. Entonces, lógicamente, son programas diferentes, donde las necesidades son diferentes, y uno tiene 4 sesiones y el otro prácticamente es un traje a medida, donde lo que necesite la familia va a haber un equipo de profesionales que esté ahí. Hemos hablado de alcohol prácticamente todo el rato, hemos dejado claro que el alcohol es una droga, y hablamos de drogas en general porque precisamente, o casi no el 100%, pero casi en el 100% de los casos el alcohol es la puerta de entrada a probar otro tipo de sustancias. Por eso nos hemos centrado sobre todo en el alcohol, porque es la primera, ¿no?, que se prueba y que da paso a veces a lo demás. Sí.
Miguel Ángel, precisamente en la Liga tenéis este viernes, que es día 16 de marzo, a las 6:30 de la tarde, charlando con las familias en la ludoteca, para plantear muchas preguntas, pero repetimos que en esta oficina del plan que se tiene municipal de drogas estáis a disposición también de los recursos que necesiten las familias. ¿Dónde os encontramos para ubicarnos? Sí, hay un email por el que canalizamos cualquier consulta o cualquier inscripción, que es plandrogas@zamora.es. Nosotros estamos ubicados físicamente en la Plaza de Santa Ana, en la Lóndiga, en la primera planta. Entonces, de 9 a 2 nos pueden encontrar allí cualquier mañana, de lunes a viernes. Muy bien, de 9 a 2 en la Lóndiga, en la primera planta, allí están a nuestra disposición. Y a través de la Liga, ya saben que también hay muchos programas, se puede hablar de todo esto y pueden pedir la información que necesiten. Este viernes, charlando con las familias en la ludoteca, a partir de las 6:30, calle Peña Trevinca, en el número 18. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Siempre acabamos en el mismo punto, nos pensarán en casa, Dios mío, comunicación, hablar muchísimo, pero es que es nuestra mejor arma. La comunicación, hablar y que participen, hacer partícipes a los jóvenes para que conozcan de primera mano y no sea una imposición, sino que ya tengan todos los instrumentos para que después tengan que enfrentarse a esa decisión. Es así, no hay que tener miedo a hablar las cosas, hay que tener miedo a no hablarlas, porque aquello que no hablamos no le concedemos un espacio y realmente nos puede hacer daño sin que lo veamos. Entonces hay que hablarlo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por venir. Señoras y señores, ya lo saben, estos son los consejos, los recursos que hemos puesto a su disposición y que tenemos a nuestra disposición durante todo el año. Cerramos así nuestra escuela de familia para dar este parón de Semana Santa, pero no cerramos todavía nuestro programa, que nos quedan muchas cosas por delante.